Buen día, economista. Somos del sexto semestre A y nuestro grupo está conformado por Casanova Cedeño Alison, Cedeño Vega, Juliet Macías Paque Alto, Parra Pazmiño Mayerlin y Rodríguez Mero Yandri. Como tema general tenemos los negocios fiduciarios. Este de aquí es un negocio jurídico contrato basado en la confianza, en donde participa el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. Existen dos modalidades, que es el fideicomiso mercantil, en el que implica la transferencia de la propiedad del bien, y el encargo fiduciario, que en este de aquí no opera la transferencia de propiedad. Intervienen tres actores, que son el fideicomitente, que transfiere la propiedad al fideicomiso, la fiduciaria, que constituye y administra el patrimonio autónomo, y el beneficiario, que es quien recibe los frutos del proyecto. Como tema específico tenemos el fideicomiso inmobiliario. Este de aquí es un mecanismo mediante el cual una o más personas denominadas constituyentes aportan a un patrimonio autónomo o fideicomiso recursos económicos, estudios, planes, con el objetivo de que mediante la constitución del contrato de fideicomiso se establezcan los acuerdos de sociedad de los constituyentes. Se administra la construcción y comercialización de un proyecto inmobiliario y finalmente se distribuye los resultados del proyecto a los beneficiarios del fideicomiso. El propósito de este consiste en cuatro funciones, que es analizar la viabilidad del proyecto, coordinar las relaciones entre los diferentes participantes, controlar el destino de los recursos y controlar el destino de los beneficios a cada participante del proyecto. Como la operativa tenemos que la sociedad fiduciaria recibe los recursos de los futuros compradores, los invierte y condiciona la entrega de los mismos al cumplimiento del punto de equilibrio y la obtención de la licencia de construcción o el permiso de venta según sea el caso. La sociedad fiduciaria recibe un bien inmueble para que sobre el mismo se adelanten gestiones previas al desarrollo de un proyecto inmobiliario o se dé el cumplimiento de una promesa de compraventa. Y por último, la sociedad fiduciaria recibe el terreno sobre el cual se desarrolla el proyecto, a los dineros de los adquirientes y los recursos de los créditos. Beneficios del fideicomiso. Es una alternativa para la financiación de proyectos constructivos frente a las clásicas figuras de hipotecas o la compraventa a plazo. Son negocios que pisan la economía real, es decir, la economía no meramente financiera. Dentro de esta, la construcción ocupa un rol fundamental y extremadamente variable y poco explotada en nuestro país. Aísla el riesgo, es decir, el bien no ingresa al patrimonio personal del fiduciario, sino a un patrimonio separado autónomo que a su vez no puede ser atacado por los acreedores del fiduciario ni del fiduciante, salvo fraude. Otorga independencia entre inversores y administradores del proyecto. El financista del proyecto no reúne el expediente del negocio, sino que solo invierte y deja los riesgos propios del negocio a profesionales en la materia. Riesgo del fideicomiso. Riesgo de fuerza mayor. Los riesgos de fuerza mayor están asociados a eventos que pueden alterar el funcionamiento regular del proyecto por periodos prolongados. Algunos ejemplos de este tipo de riesgos son daños provocados por terremotos, temblores, erupciones volcánicas, entre otros. Riesgos políticos. Están asociados a acciones que pueden desarrollar las autoridades políticas de una manera general. Principalmente este riesgo consiste en modificaciones frecuentes o imprevistas del marco jurídico general, que son los impuestos, leyes laborales, ambientales, etc. Riesgos financieros. Entre los riesgos podemos mencionar riesgos de precios relativos cambiantes asociados a una inflación de costos que resulte superior a la prevista en los flujos, riesgos de variaciones en las tasas de interés pagadas por las deudas contraídas, entre otros. Riesgos sociales. El riesgo social consiste en que el incumplimiento del contrato de fideicomisos afecta a un gran número de personas, familias o a la sociedad en su conjunto. Mecanismo de mitigación. Los riesgos asociados a la tasa de interés y al tipo de cambio pueden ser mitigados por medios de los mecanismos disponibles en los mercados financieros, tales como forward y opciones. Ejemplos de fideicomisos inmobiliarios en el Ecuador. Entre algunos ejemplos están el Hotel Sheraton Four Points en Guayaquil, el World Trade Center en Guayaquil, el Hotel Oro Verde en Manta, el Club La Unión en Quito, el Autocom Hyundai, Banco de Pichincha, Corporación Financiera Nacional, Banco Solidario, Mall del Sol en Guayaquil, Malecón 2000 en Guayaquil, entre otros.
El siguiente tema es el control de preventas. Nos dice que este control tiene una política y una gestión con el único objetivo de garantizar todas las ventas y registrarlas para tener un precio justo y la satisfacción del cliente. La solución a contar es con un sistema de control y gestión, que en esto comprende algunos aspectos que son los datos de efectividad, las actividades diarias, el seguimiento de ventas, cantidad de ventas y la proyección de ventas. Tiene un objetivo que es tener una relación cercana con el cliente, que esto va a permitir conocer e identificar rápidamente los gustos. También tenemos cultivar un comprador potencial, hacer entender características y ventajas del producto o servicio y cerrar la ventana, es decir, acordar los términos y precio. Ya, la operativa. Para un mayor control debemos algunos aspectos, que es el control de ventas o el plan de ventas, que se trata de un documento en el que se establece la planificación de ventas anuales y se fijan los procedimientos a seguir. Los objetivos y cuota de ventas. Estos objetivos de ventas tienen cada empresa para reflejar por escrito un documento que se tiene como cuota en la venta de un agente. La estructura de la fuerza de ventas es una medida de llevar un mejor control de estas. La cartera de clientes se trata de los clientes actuales que posee la empresa y los controles de pedidos son aquellas control exhaustivo de pedidos para realizar o garantizar un stock en una tienda. Ya tenemos lo que viene siendo la administración de recursos. Esta de aquí está vinculada al rendimiento y funcionamiento de las organizaciones. La administración de recursos, por lo tanto, consiste en el manejo eficiente de estos medios, que pueden ser tanto tangibles como intangibles. Ya, el objetivo. El objetivo de la administración de recursos es que estos permitan la satisfacción de los intereses, las personas, el dinero, la tecnología y hasta el tiempo que pueden ser consideradas según el contexto como sus recursos susceptibles de ser administrados. La correcta asignación de funciones de cada uno de estos recursos ayudará a que la operatoria de un conjunto sea más eficiente. La operatividad. Entre ellas tenemos que se derivan directamente de los objetivos tácticos, por lo que se encuentran involucradas cada una de las actividades de la cadena de valor interno. En línea con sus ámbitos de actuación, las principales funciones de la gestión operativa son el análisis de servicios, el análisis de procesos y la revisión de modos de diseños y dirigir. El análisis de los servicios, fundamentalmente en lo que se refiere a la concordancia entre los servicios ofrecidos o que se piensan ofrecer y los requerimientos de clientes y proveedores. El análisis de procesos, gestión de los procesos técnicos y administrativos de la organización y el estricto cumplimiento de leyes y normativas. Y la revisión de modos de diseñar y dirigir es un enfoque estratégico basado en un proceso continuo y permanente de los procedimientos más eficaces para la realización de proyectos y la prestación de servicios. Bueno, a continuación tenemos lo que es la inmobiliaria integral. Tenemos que el concepto dice que es un negocio complejo que vincula dos negocios distintos, uno por el que se transmite una propiedad y otro por el que solo se permite un uso limitado del bien adquirido. Dice que la inmobiliaria integral genera la transparencia necesaria y la independencia suficiente que asegure el flujo de caja que requiere el proyecto para el desarrollo exitoso. El propósito de esta inmobiliaria de tipo de fideicomiso es conformar un patrimonio autónomo. Tenemos algunas características en donde las vamos a mencionar a continuación. La primera es el menor requerimiento de capital propio. Segundo, administrar los recursos para la construcción. Tercero, los proyectos se vuelven más atractivos para el sistema financiero. Cuarto, permite levantar capital en mercado y facilita la consecución de créditos. Quinto, tenemos la captación de recursos. Sexto, el promotor no realiza la compra. Y séptimo, la rendición de cuentas. Como última característica tenemos la transparencia de un terreno
con el fin principal de desarrollar sobre el mismo un proyecto constructivo que puede ser el uso residencial, comercial, oficinas o infraestructura en general, con el fin de precautelar los intereses de los beneficiarios. El objeto o objetivo del fideicomiso integral es controlar las preventas, verificar el correcto destino y garantizar la propiedad del proyecto para la ejecución del mismo. Este se aplica en proyectos a precio fijo como en proyectos desarrollados. A continuación tenemos el esquema general de la inmobiliaria integral, en donde está dividida en 3 etapas. La primera etapa es la etapa previa, la segunda etapa es la etapa de ejecución o construcción y la tercera etapa es la etapa de liquidación, en donde podemos observar que el punto de equilibrio o inicio de la obra se encuentra entre la etapa primera y la etapa segunda, en donde además encontramos 4 cualidades o 4 variables que son comercial, técnico, financiero y legal. En la comercial tenemos las preventas, los canjes y los financiamientos. En el técnico tenemos todos los que son los permisos, las aprobaciones del proyecto. Y el financiero tenemos el flujo de caja, el presupuesto y el cronograma valorado. Y en la parte legal tenemos el terreno transferido al fideicomiso. Aquí tenemos la operativa, en donde dice que el primer punto será la fiducia recibe los bienes, recursos y derechos del proyecto. Como segundo tenemos que los compradores transfieren el dinero a la fiducia. En caso de no alcanzar el punto de equilibrio, se restituye el dinero a los compradores y en caso de que sí alcance el punto de equilibrio, se transferirá el dinero para realizar el proyecto y se llevará una fiscalización de junta de fideicomisos. Y por último, tenemos que el promotor recibirá las utilidades del proyecto realizado por la fiducia. Gracias.